Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción, yeah, te recomiendo lo que hago yo. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Un saludo a todos los que están escuchando nuestra transmisión. Les saludamos. El pastor David está en California, mi querido Rigoberto está en México y yo desde Chile, listos para tener una interesante conversación. Luego vamos a leer sus saludos, va a ser un buen tiempo. Así que tenemos una conferencia linda en la que vamos a compartir y el tema que nos convoca es la reeducación, lo que enfrentan las generaciones de hoy. El objetivo es demostrar que la palabra de Dios trasciende las generaciones y que a pesar de las diferencias generacionales, el ataque al cristianismo es permanente y en la actualidad el aislamiento de Dios de los entornos escolares, familiares y gubernamentales, el adoctrinamiento comunista, ahora llamado progresista, es lo que ha causado enormes daños a la familia y como consecuencia también a la sociedad. Presentó a mi querido pastor David Ormachea, fundador de la organización que lleva su nombre, obtuvo su maestría y un doctorado en divinidades, es conferencista internacional, escritor, consejero, pastor, amigo, mi amigo también, y a lo largo de su vida ministerial ha influenciado a miles de personas, de congregaciones, familias y empresas alrededor del mundo. Rigoberto, conferencista internacional, filósofo de la Universidad Autónoma de Centroamérica, se especializa en filosofía, participa de debates universitarios defendiendo el teísmo cristiano, es director principal del Ministerio Fe Razonable, uno de los ministerios más importantes en defensa al cristianismo. Su labor como director es ser entrenado y entrenar para debatir en universidades defendiendo la fe. Esa es la presentación de estas dos generaciones que tenemos acá hoy día en este tremendo live. Antes de comenzar con las preguntas, quiero pedirle a todos mis amigos que están conectados que tomen la publicación y la compartan, que además tomen screenshot o pantallazos y los suban también a sus redes sociales compartiendo este tiempo maravilloso que vamos a vivir. Pastor David, a ver si saluda a la audiencia. Saludos cordial, estamos listos para empezar. Rigoberto, por favor. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estamos molestando en el chat. Ahí es donde veo la diferencia generacional, ¿no? Uno diciendo que solo juega FIFA, ¿no? Pastor, un placer compartir con ustedes. De verdad estoy estoy con mucha energía, estoy muy agradecido y creo que ya en privado te lo dije, ¿no? Creo que hoy se juntan dos generaciones distintas. Dos generaciones en donde está un pastor que es una legend, una reliquia, le dije ahora, y gracias por la reliquia me dijiste. Pero por el otro lado tenemos a un tipo que usa redes sociales, usa TikTok, Instagram, es 2024, y ambos con, parece distintas edades. Vos podrías perfectamente ser mi pastor, mentor, todo lo que sea para educarme y perfectamente yo podría ser un estudiante en cualquier área de la que nosotros vayamos a hablar. Así que quiero expresarte mi honor públicamente también por estar con un pastor de tan buen testimonio, de tanta trayectoria y no quisiera presentarme más que solamente agradecerte, pastor. Muchas gracias, para mí también es un privilegio y una alegría estar compartiendo contigo porque creo que podemos servir de mucha ayuda para los jóvenes que a veces tienden a querer encerrarse en su mundo y también los adultos en su mundo cuando tenemos lo más importante en común, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Un saludo cordial para mi querido pastor José Bravo, que está en Chile, que es también uno de nuestros discípulos, es el encargado de mi ministerio en Chile. Le damos una bienvenida y un saludo para Freddy y Joana, que están encargados de todas las redes sociales, y a todos nuestros amigos, bienvenidos y estamos listos para comenzar.
Muy bien. Tenemos 10 preguntas que vamos a responder, primero para conocerles un poco, y luego de eso nuestros amigos pueden hacer preguntas por chat también y las vamos a leer al final de esto. Lo importante es que tomen la publicación y la compartan para que tengamos mejor alcance, y es importante esto lo pienso yo, pienso yo que será lindo ver el trasvasije de seguidores, ¿ya? Los seguidores de Rigoberto que conozcan al Pastor David y los seguidores del Pastor David que conozcan a Rigoberto, y los dos seguidores que me conozcan a mí también. Que estoy ahí como Pastor José Bravo en las redes sociales. Bueno, primera pregunta, y es, ¿cómo conocieron al Señor? Y si es que nacieron en familia cristiana o luego conocieron al Señor, y ahí parto con Rigoberto. Muy bien, yo crezco en cuna cristiana y empiezo entendiendo de que en mi adolescencia, bueno, empecé a tener varias preguntas que me llegaron a, podríamos decir, una crisis de fe, pero esto se alimentó posteriormente hasta que llega un ateísmo total, ¿no? Esto fue a raíz de que yo verdaderamente nunca tuve un fundamento racional de lo que verdaderamente es creer en Dios, en la existencia de Dios como una deidad absoluta y la manifestación de un Dios que puede ser manifestado, en este caso Jesús. Y nadie nunca me dijo cómo fundamentar esto, ni siquiera filosóficamente, ni a través de la filosofía de la ciencia, ni el objeto formal de la historia. Nadie nunca me explicó esto dentro de la congregación, lo que causó una gran temporada en mi vida en donde yo diría que esto fue necesario para crear el Rigoberto de hoy. Si esa temporada no hubiera existido, en donde yo, literal, yo negué a Jesús, yo le dije a mi mamá, mami, yo niego a Jesús, niego rotundamente nuestra verdad, me alejo de Dios completamente y empiezo a hacer una antítesis de la resurrección de Jesús. Y pues bueno, me introduzco en un curso de la resurrección. Al final hice un debate contra que hizo el curso de la resurrección. El que estaba dando el curso de apologética, pues me dio una gran tandeada, como diríamos en Costa Rica, de pregunta y respuesta, hasta el punto que yo empecé llorando. Yo, bueno, literal, yo le dije, mira, eso lo vemos después si quieres, pero yo terminé llorando y después de tanto tiempo persiguiendo a Jesús, me senté y dije, ¿sabes qué? Dios, perdón por perseguirte, y a partir de ahí me propuse, más bien, en lugar de perseguir a cristianos, perseguir todos estos movimientos que quieren relativizar la moral, la verdad de Cristo y demás. Entonces, a partir de ahí se forja un Rigoberto totalmente distinto, que es el que están conociendo en redes sociales. Si esa etapa no existiera, yo no estuviera aquí. Pastor David, la misma pregunta, ¿cómo conoció al Señor y su familia? ¿Cristiana, no cristiana? Bueno, muy interesante porque yo soy el otro lado de la moneda de mi querido Rigoberto. Y esto es maravilloso porque este es un gran ejemplo para los jóvenes cristianos. Algunos van a vivir crisis de fe que le van a llevar a abandonar su fe, a negar su fe. Pero otros, como yo, cuando vivimos la crisis de fe, yo la viví, mi crisis de fe, a los 14 años. Y me hice 1000 preguntas, porque mi padre, pastor de una iglesia legalista, y me hice 1000 preguntas. ¿Por qué no puedo jugar fútbol? ¿Por qué no puedo dejarme el pelo largo? Y todas esas preguntas, en vez de llevarme a negar al Señor, que este es el otro lado de la moneda, en vez de llevar a negarme al Señor, me llevó a investigar a mi Señor. Me llevó a investigar quién era este Salvador, que quienes me predicaban me decían cosas que yo no podía ir al cine, que no podía ver películas. Entonces me llevó a investigar profundamente a este Salvador, y de allí en adelante, desde los 15 años, me dediqué a predicar la palabra del Señor, a investigar profundamente mi fe, y no ha parado. No termino, sigo investigando, sigo creciendo. Así que ahí están los dos lados de una moneda, queridos jóvenes. Primero, tal vez algunos de ustedes están viviendo una crisis de fe que le ha alejado de Dios. Bueno, queridos, Dios tiene maneras impresionantes de que aquellos que escogió soberanamente, traerlos a sus caminos disciplinadamente. Por otro lado, algunos de ustedes que están cuestionando la fe de sus padres, que están dudando, pero quieren buscar a Dios, quieren aprender a vivir, también tienen esta extraordinaria oportunidad.
Así que los dos lados de una misma moneda, queridos jóvenes, y espero que ustedes estén el uno o el otro. Segunda pregunta es, ¿cómo, bueno, ya está media respondida, pero igual quiero hacerla. ¿Cómo fue la etapa de juventud con respecto a lo que el mundo plantea como normal versus la fe? Y ahí parto con el pastor David. Bueno, fue realmente lo que te dije. Para nosotros, en una iglesia pentecostal, era muy claro definir lo que era el mundo y lo que era la fe, pero era muy claro en nuestro rechazo al mundo, pero sin entender qué era el mundo. Para muchas personas en nuestras congregaciones, el mundo iba llegando a la iglesia porque yo tenía el pelo más largo que los demás. Entonces, nuestra mayor controversia, en mi caso, fue lo que me están enseñando en la iglesia. ¿Es correcto doctrinalmente o incorrecto? Estoy hablando de los 14 años. ¿Es correcto esto doctrinalmente o no? Entonces, no era mi pregunta al Señor si los llamados de los pecados de entonces eran apetecibles para mí. No, ese no fue mi problema. Y obviamente en esos momentos las filosofías mundanales no eran tan atractivas para nosotros los jóvenes cristianos que amábamos al Señor. Hoy hay una serie de cosas que sí son atractivas a la naturaleza pecaminosa. Ahora todo ha cambiado. Rigoberto nos puede ayudar con eso. ¿Cómo él enfrentó al mundo? ¿Cómo plantea en su juventud cómo enfrenta su fe frente a todo lo que el mundo está ofreciendo? Actualmente siendo creyente, ¿te refieres? Sí. Mira, a partir de la filosofía, yo podría decir de que no es filósofo aquel que no es pertinente al entendimiento de la realidad, porque la verdad es la pertinencia del entendimiento de la realidad, es una verdad que es objetivamente externa al sujeto, es decir, que no depende de una opinión, sino que la verdad es todo lo que es. Cuando entiendes que la verdad es todo lo que es y opera externo al sujeto, podríamos entender de que un principio de identidad está sobre las cosas. Por ejemplo, esto es un principio de identidad y este código no va a ser este código y no este código en el mismo sentido de este código. Lo que significa es que la realidad opera trascendentemente sobre los objetos materiales de una manera en la que no puede dejar de ser este objeto material. Y esto es el principio de identidad, el principio de no contradicción operando sobre la realidad material. Esta realidad material opera también sobre la realidad biológica en cuanto a cualquier proceso físico-químico que tengamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar en base a la pura lógica cualquier tipo de ideología, por ejemplo, la ideología de género, a partir de el principio de identidad, que un principio de identidad entiende que esto no puede ser esto y no esto en el mismo sentido de este objeto? El principio de no contradicción en cuanto no se puede contradecir su propio ente. Que esto es pura lógica, bro. Y entendiendo que hay un principio de objeto de estudio en cuanto al formato de historia, donde se puede descubrir una tumba vacía, apariciones post-mortem y demás. Si este objeto de estudio es pertinente a la realidad, pues la cosmovisión, es decir, cristiana, ofrece una verdad lógica, histórica, metafísica, física, a partir de la filosofía, que es una verdad sapiencial, y puede, a partir de una verdad de Jesús, lograr tener verdades luminales y tener verdades reveladas. Yo aquí no veo ninguna incompatibilidad epistemológica para sustentar que nuestra creencia tiene algún tipo de lógica. Ahora, ¿qué sucede? Que el aborto es la negación del principio de sustancia individual en la naturaleza racional, el alma. Que el LGTB es la negación del principio de identidad que opera en el diseño y en el alma. Que el feminismo es la negación del diseño de principio de cabeza de hogar. Entonces, ojo aquí que estos movimientos no son antirreligiosos, son anticristianos, porque atacan directamente el diseño, el alma y la existencia propia de Dios. Porque si el aborto aboga por un reduccionismo en la materia, Dios no puede existir. Y si no existe algo trascendente, no existe ningún juicio de valor estético, lógica, la matemática misma es trascendente. Entonces creo que a partir de una buena epistemología, yo te estoy presentando una epistemología en la cual yo puedo basar una lógica, una fe que puede ser sustentada a partir de la pura razón que se nos es dada por Dios para enfrentar cualquier movimiento que sea externo al sujeto. Y estos movimientos que no sean pertinentes a la verdad, sencillamente son ideologías.
y no se puede tratar de un filósofo. Y creo que esta es la verdad más dura que podemos presentar en un mundo, cuando tenemos bien un sistema epistemológico basado en la filosofía, basado en la biología, basado en la historia, no hay fallo en la fe y la verdad de Cristo. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. La pregunta número 3 es, ¿por qué nace el deseo de defender la fe? Y hago esta pregunta porque tenemos un porcentaje gigante, mayormente gigante de cristianos que están apostando, por usar el término, solo a que no molestemos a los que están allá. No los molestemos. Si ellos quieren vivir así, si ellos quieren creer eso, si ellos quieren decir eso, si ellos quieren pensar eso, publicar eso y pregonar eso, no los molestemos. Nosotros estemos arrinconados acá, vivamos nuestra fe y Dios va a tratar con ellos. O Dios de alguna manera diferente a la defensa de la fe lo va a hacer. ¿Por qué nace estas ganas, este sentimiento, este amor por la defensa de la fe, mi querido pastor? Bueno, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama la revelación bíblica, cuando uno está absolutamente convencido de la existencia de Dios, de la existencia de un Salvador, cuando está absolutamente convencido que la palabra de Dios es verdaderamente la única regla de fe y de conducta, todos los ataques de los enemigos van a chocar contra esa verdad. Aquellos que estamos preparados para defender nuestra fe, no tenemos temor de los ataques de los enemigos, porque estamos preparados, como bien dijo Rigoberto, estamos preparados porque el cristianismo no es ilógico. Hay cosas que son ilógicas porque son parte de la fe, pero el cristianismo no es totalmente ilógico. El cristianismo también tiene filosofía, es el estudio de la vida, la sabiduría divina, en contraste con la humana. El cristianismo también tiene todo lo que el hombre necesita para poder vivir. Y entonces, ¿por qué nace en mi corazón el deseo de la defensa de la fe? Bueno, por muchos años yo he sido alguien que ha escrito, que ha salido de la corriente interna, que ha nadado contra la corriente interna y la corriente externa. La corriente externa es el ataque a nuestra fe y todas las filosofías humanistas que existen. La corriente interna en el cristianismo es la corriente de personas legalistas que quieren mantener a la gente en la ignorancia. La corriente de pastores que no se han preparado, esa es la parte más triste nuestra, que hay que defender la fe adentro y afuera. Yo tengo que defender la fe adentro, porque hay muchos pastores que nunca han tenido estudios teológicos. Hay pastores que nunca han estudiado teología, hay pastores que nunca han estudiado doctrina, hay congregaciones, denominaciones que nombran pastores que no tienen ninguna capacidad de interpretar la Biblia apropiadamente. Por lo tanto, esas personas están transmitiendo sinceramente su conocimiento del Dios de su imaginación, no el conocimiento del Dios de la revelación. El Dios de la revelación no puede ser conocido simplemente leyendo la Biblia o buscando versículos para que Dios me hable. El Dios de la revelación tiene que ser conocido mediante una interpretación correcta de la verdad. Por eso, tomé la determinación hace muchos años de escribir libros que nadaban contra la corriente evangélica. Escribí mi libro Una puerta llamada divorcio, cuando los divorciados eran despreciados en las congregaciones. Y yo investigué y dije, ¿cómo es posible que sea el único pecado imperdonable que paseen a los ladrones, a los asesinos convertidos y que impidan que los divorciados sean parte de la iglesia? Así que mi defensa de la fe partió primero una defensa dentro de la iglesia contra los sistemas legalistas y los sistemas espiritualizados de aquellos que creen que Dios les habla o personas que creen que ellos pueden dominar a Dios haciendo declaraciones, obligándole a Dios a hacer lo que ellos declaran y decretan. Entonces partió mi defensa hace años con una defensa interna de la fe bíblica en contraste con la fe de la imaginación de los individuos. Y de allí se extendió hacia afuera, una defensa contra los enemigos de nuestra fe. Yo conozco los enemigos de nuestra fe. Como yo digo en mis conferencias,
Yo pago por escuchar sus conferencias, me meto en sus conferencias virtuales, sé lo que piensan, sé lo que quieren destruir para poder defender a nuestros hermanos. Como dijo C.S. Lewis, si un líder no es capaz de defender a las personas contra nuestros hermanos inocentes, contra los ataques intelectuales de los paganos, es como deponer nuestras armas y permitir que nuestros hermanos sean masacrados por mentes inteligentes o, por lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, mentiras, filosofías huecas y argumentos irracionales. Y eso es lo que ha infectado a muchos de nuestros jóvenes. Mi querido Rigoberto, a ti te ha tocado la otra parte. Tú nace esto para defender los ataques que tiene la Iglesia y la fe desde afuera. ¿Cuándo nace ese llamado en ti? Pues ni tanto, Pastor José, porque creo que el pastor David ha hecho una síntesis de la lucha que yo también tengo desde lo externo. Hay apologistas hoy por hoy, Pastor David, que están tratando de llevar la racionalidad dentro de la iglesia sin ser racionalista, ¿no? O sea, la razón de una fe razón. Lo que pasa es que cuando topamos con pastores que tal vez no coinciden con lo que el pastor David acaba de escribir, tenemos que tener una defensa no solamente de doctrina, sino de un buen sistema dentro de la iglesia que no condene, que no satanice la filosofía, que involucre el tema de la gracia, de un Dios Padre, de restauración, como me decías. Bueno, ¿qué pasa con las personas que son divorciadas? Porque siempre son pecadoras para siempre, ¿no? Entonces, este tipo de temas es muy importante. Y te digo que no estoy tan lejos porque cuando hay apologistas que quieren llevar los temas dentro de la iglesia, en este caso, no sé, concreto, fortalecer la fe de los jóvenes y demás, hay muchos pastores que les asusta estos temas. Ahora, yo te podría decir hoy 2024 que eso ha cambiado en cuanto a esos temas. No sé en los otros temas que los pastores han mencionado, en esos temas, cómo han seguido funcionando, evolucionando. Pero en los temas de la fe, pues sí ha evolucionado un poco dentro de la iglesia, en donde hay pastores, pues como han visto un poco el resultado y demás, pues animan, ¿no? Se animan a invitar a compartir sobre estos temas y demás. En mi caso, yo no solamente me enfoco en lo que es puramente la apologética, pero bueno, en cuanto a las personas de afuera, yo te lo quisiera resumir en un versículo para pasar a la siguiente pregunta. Y es que 1 Pedro 3:15 dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con razón, mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, es un mandato. O sea, es que dice, no dice estén listos cuando pase, no, estén siempre listos. Creo que lo podría resumir así. Mi parte más desde afuera, pues creo que la historia se entiende un poco más, que el ambiente puede ser un poco hostil y demás, pero creo que las batallas van por ambos lados, tanto involucrar la fe y la razón dentro de la iglesia, como no solamente esto, sino también que la iglesia empiece a reflejar una cosmovisión cristiana que sea racional, que sea considerada por los jóvenes, que digan, mira, los cristianos son intelectuales, y esto yo no lo tenía en cuenta. Entonces creo que para empezar a proyectar una imagen racional desde afuera, para que nos perciban así, hay que trabajar primero desde adentro. Y eso es como lo primero que estamos tratando, ¿no? Si queremos ir a llevar la razón, primero hay que obtener ese tipo de razón. Y me refiero a los argumentos, a la preparación y demás. Muchas gracias por ese gran trabajo que están realizando. La pregunta número 4 es, si deben defender la fe, ¿cómo presenta cada uno la existencia de Dios a un no creyente, a un ateo? Que es, para un cristiano, la parte más difícil, ¿eh? Para un cristiano la parte más difícil es el argumento contra un ateo. Ok, muy bien. Yo lo que te diría es que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa, es decir, que esto tiene una explicación de su existencia. El universo mismo opera bajo una explicación, opera bajo un principio de la lógica que es trascendente a la materia. El principio de la lógica va a ser ayer, hoy y siempre igual, por lo tanto, en la materia misma funciona de que la materia tiene que tener una explicación de su existencia. Cuando entendemos de que hay una explicación de todo lo que existe, entendemos de que hay una causa enormemente poderosa, el espacio, tiempo, materia y energía empezaron a existir, por lo tanto existe una causa
causa inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderosa, y se va a decir de que es omnipotente porque todo el poder que viene deriva de él, todo precede. Se dice que es omnisciente porque cada codificación de la ley fundamental, que son nuclear fuerte, nuclear débil, gravitatoria, electromagnética, que es codificada desde un inicio, codifica una serie de patrones del comportamiento de la materia, y esta causa que codifica estas leyes es omnisciente en el sentido de que cada patrón de la realidad que opera ya yace dentro de él de una manera inmaterial en esencia. Entonces es inmaterial, atemporal, espacial, omnipotente, omnisciente. Se dice que tiene voluntad en cuanto que solo las entidades con conciencia pueden causar, pueden moverse, al menos que tengan conciencia, pueden moverse por sí mismas. Aquello que tenga conciencia puede moverse, aquello que no tenga conciencia no puede moverse, salvo que sea impulsado por otra anterior. El problema es el siguiente: el problema es que el universo es causado por una entidad que no tiene nada antes que él, por lo tanto tiene que tener algún tipo de intencionalidad. Los filósofos a esto le atribuyen la intencionalidad. Entonces no solamente tienes una causa inmaterial, atemporal, espacial, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, porque es buena en cuanto no tiene ningún tipo de privación ni limitación, tiene voluntad, intencionalidad, y tiene la capacidad de codificar todas las leyes en cuanto a un orden teleológico que es el ajuste fino. Me parece que si esta causa revela toda la cantidad de atributos, hasta este punto es inevitable llamarlo Dios. Son datos, no opiniones. Y esta causa simplemente es Dios, pero es Dios solo. El único Dios revelado puede ser Jesús, porque es el único que tiene una tumba vacía, y esto es un objeto de historia que se puede corroborar. Dígame cuál historiador tiene una tumba vacía, y después ahí hablamos cuál es la cosmovisión que puede ser verdadera, que no sea Jesús. Jesús es la única verdad, bro. Y hasta ahí yo te le podría decir que nuestra fe tiene lógica. Yo quisiera que el pastor nos pudiera hablar un poco de esta evidencia de la existencia de Dios, no a partir de la razón, sino de experimento. Porque quisiera que el pastor extendiera un poco más la segunda parte, que yo les digo, el mejor argumento a favor de la existencia de Dios es el de la experiencia personal. Entonces quisiera como que el pastor nos extendiera un poco más esa parte, que es como el área más pastoral, ¿no? Muy bien, mi pastor. Atentos todos. Bueno, para mí, mi maestro más impresionante es Jesucristo. Y yo creo que dentro de la iglesia necesitamos ministerios diferentes. A mí me alegra que Rigoberto esté tocando la mente de personas jóvenes que buscan una comprensión diferente de la palabra de Dios y conocer el cristianismo desde otro punto de vista. Lo que más importa en este proceso es que primero nunca vamos a convencer a nadie de la existencia de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero sí hay argumentos, como lo expresó Rigoberto, que a nosotros personalmente nos convencen de la existencia de Dios. Y para algunos con un conocimiento limitado, algo limitado le convence de la existencia de Dios. Para mentes más intuitiva, más analítica, como la mente de Rigoberto o la mente mía, nosotros requerimos otro nivel. Y así hay personas en el mundo que requieren otro nivel, que cuando ven a un pastor en televisión haciendo un show evangélico de cosas irreales y de cosas que llaman fe, entonces ellos inmediatamente se van a la parte racional y dicen, no, todos estos cristianos son locos, pero es que no han hablado con personas racionales como nosotros, porque difícilmente nos invitan a una entrevista. En Chile, ¿cuánto han intentado que me inviten a una entrevista de televisión? No me invitan. Invitan a un pastor que está en las calles saltando sobre una bandera de LGTBI y que dice que se van al infierno y que están todos perdidos. A ellos los invitan porque al mundo que no quiere conocer a Dios y enemigo de nuestra fe, una de sus estrategias es la ridiculización del evangelio. Por eso se necesitan también mentes brillantes, se necesitan filósofos cristianos, se necesitan personas cristianas con un profundo conocimiento que puedan discutir a otro nivel. Ahora vamos a la otra parte. Me encanta cuando Jesús utilizó parábolas. ¿Sabes por qué utilizó parábolas? Para que no le entiendan. Me encantó cuando Jesús dice,
¿Por qué utilizan parábolas? Para que no entiendan. Porque no todos están preparados para entender. Y ni siquiera el propio Jesucristo quiso convencer a los demás para que entiendan. Él dijo, van a entender en su momento, le va a llegar su momento. Ahora les hablo en parábola, pero llegará un momento en que entenderán. Les hablo en parábola para que no me entiendan. Porque Jesucristo conocía la mente, conocía lo que pensaban, sabían lo que no iban a entender. Entonces por eso les llamó a ellos, a sus discípulos, para decirles, ahora ustedes sí me entienden, con ustedes puedo hablar. Así que una de las cosas importantes dentro de la defensa de la fe es que hayamos personas en diferentes niveles, con diferentes características, que tengamos filósofos cristianos, ojalá muchos jóvenes cristianos estudien filosofía cristiana y puedan conocer el otro lado de la moneda también, estudien filosofía cristiana y puedan defender la fe desde el punto de vista filosófico, y nosotros, los que tenemos un conocimiento teológico, podamos defender la fe desde este punto de vista. Así que unidos estamos para que en este mundo, que es mucho más complicado, que exige mucho más de la gente, hoy el mundo, hoy los jóvenes exigen explicaciones mucho más profundas. Hoy los jóvenes están con su teléfono chequeando aún en la iglesia si su pastor está dando datos apropiados. Yes. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado. Ahora, lo otro importante, estaba diciendo Rigoberto, no todos los pastores están preparados para esto. Ni todos los pastores tienen que defender la fe. Por favor, no defienda la fe a un nivel intelectual si no la entiende. Porque va a crear una confusión. Entonces, Sí. Sí. debemos defenderla. No todos los pastores están preparados para la defensa de la fe. A veces es mejor. No todos los pastores están preparados para hablar sobre sexualidad. Tú sabes, José, cuando damos un curso de sexualidad hablamos de todo. Hablamos de formas, hablamos de sexo anal, hablamos de sexo oral, hablamos de todo, pero no todo pastor puede hablar eso porque no está preparado. También en la defensa de la fe, no todos los pastores pueden hablar de ideología de género, de wokismo, de teoría crítica de la raza, porque no están preparados, pero el pastor sí tiene que invitar a personas preparadas para que hablen temas en los cuales ellos no están preparados. Muchas gracias, pastor. Antes de ir a la siguiente pregunta, hay personas que seguirán añadiendo recién, dicen, llegué tarde, ¿dónde encuentro después esto? Va a estar en las redes sociales, Facebook y también en el canal de YouTube de nuestro querido pastor David Ormachea, para que más tarde puedan ver lo que ya se perdieron. La pregunta número 5 dice, desde su perspectiva generacional. Una cosita. ¿Ah? Roberto, tu tiempo, tú nos dices cuánto tiempo tienes para que no nos pasemos. Sí, bueno, mira, ahorita todo el grupo de pastores está comiendo, terminan de comer hasta las 8:40, es decir que, digamos que unos 15 minutos, 20 minutos estamos bien, pero igual, vamos como por las preguntas, por la mitad de las preguntas, vamos tranquilos, vamos Ya. así como hemos ido, todo bien. Vamos, muy bien. Entonces, como tenemos dos generaciones, tú lo dijiste muy bien, Rigoberto, dijiste, aquí tenemos a una leyenda, lo dijiste muy bien, y tenemos a una apologeta que está creciendo, y entonces, desde su perspectiva generacional, ¿por qué avanza tan rápido el deterioro de la sociedad en la actualidad? Y ahí quisiera que parta Rigoberto. Muy bien, yo puedo hacerte un análisis político, cultural y existencial, ¿ok? El análisis político sería, pues, un poco sintético, un poco burdo decirlo, o no sé si esto se entenderá ya bien como un poco simple, ¿ok? Esto tiene una explicación y es que los que están en el poder son relativistas, progresistas, así que creo que no es más que eso, ¿no? El análisis cultural sí es un poco más extenso. Y el análisis cultural es porque te podría decir de que hay un reduccionismo de la materia en varias cosmovisiones. Y esto es grave, porque es relativizar la moral en grados ceros, digamos. Relativiza la moral hasta tal punto que no existe tal juicio de valor, no existe una ontología moral, sino que existe una epistemología moral en las culturas. Entonces está la epistemología moral de una cultura, en donde la epistemología moral de una cultura es
pues bueno, aquí es bueno matar personas. La epistemología moral de una persona que dice que pintar paredes está bien con insultos a las personas, pues eso es una ética y es una moral creada en base a cultura. Lo que pasa es que eso es epistemología moral. Tal cual como que si 2 más 2 son 4 y hay un montón de resultados malos, los resultados malos sería como la epistemología moral. Esta interpretación de una ontología, la ontología del cálculo, la ontología moral. Es decir, la ontología moral es aquello que está trascendente a la materia y es un principio regulador dado por un dador moral. Y este dador moral me da un sistema en donde yo me puedo mover en base a la moral, que es la conciencia. Los movimientos ideológicos ahorita están anulando que existe el principio de la ontología moral. Y esto es grave. Porque el cristianismo, justamente, vuelvo, esto es anticristianismo, porque el cristianismo entiende de un dador moral, de un estándar moral, de una cualidad semejante en el ser de participación que es el hombre y el ser más fundamental que es Dios, y esto lo que causa es un estándar de no relativizar la moral. El cristianismo entiende la moral. Estos movimientos no entienden de la ontología moral y por lo tanto, cuando tienes una sociedad amoral, tienes una sociedad en donde decía Nietzsche, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Y pasa en Jueces 19, en donde existe hombres violando a una mujer, y esto pues era o sea, totalmente pues admisible en un pueblo. ¿Y sabes cuál es el común denominador de Jueces 19 cuando agreden a esta chica y es una chica que es violada durante toda la noche y todo el mundo está como si nada? Es porque no había rey, no había un estándar, no había un dador moral. Y esta generación ha perdido este dador moral y lo que causa es un completo desorden. Es un desorden. Oh, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Mi pastor David, generacionalmente. Bueno, lo que dijo Rigoberto, políticamente, en primer lugar, los cristianos han tenido terror a la política. Los cristianos han enseñado que el cristiano no debe participar en política. Es decir, le entregamos a estas mentes distorsionadas el derecho de gobernarnos a nosotros. Le entregamos la política. Cuando la gente dice que el cristiano no debe participar en política, están equivocados. Política es no solo el arte de gobernar, es el arte de elegir gobernantes, de presentar candidatos, de dar opiniones, de callar una opinión, de votar, no votar, anular su voto. Todos participamos en política en una democracia. Así Qué bueno. Cuando la gente dice el cristiano no debe participar en política, es un tremendo error y como dijo Rigoberto, le entregamos la política a estos humanistas que no quieren gobernar. Estas personas lo que quieren es poder para cambiar las cosas, para presentar sus ideologías, convertirlas en leyes para que se transformen en la moral pública y la moral pública sea impuesta a todos los demás. Así que este es el otro lado de la moneda. Ellos dicen que nosotros queremos imponer nuestra moralidad. No, nosotros queremos que nos dejen libre para vivir nuestra moralidad. Nosotros no queremos imponérsela a ellos. Ellos sí quieren imponer su moralidad a nosotros porque la convierten en leyes que obligan a las personas y eso se convierte en la moral pública. Así que políticamente el cristianismo tuvo un tremendo error. Entregó la política a los más terribles engañadores. Hoy necesitamos jóvenes que entren a la política. Hace unos días atrás estaba en una conferencia y alguien me dijo, pero es que uno no es ninguno, pastor. Yo le dije, te menciono un libro de la Biblia donde una es mucho, se llama Esther, donde una chica adolescente que ganó un concurso de belleza, Dios la utilizó para un gran cambio. Así que políticamente es la influencia de este sistema de pensamiento pagano, ateo, marxista, izquierdista en la política ha hecho que implanten su sistema de pensamiento en el mundo, con un agravante, que hoy los políticos de izquierda están los billonarios
que ya no son los pobres, ya no es antes el político que defendía a los pobres, ahora tenemos a los Bill Gates, a los Soros, que invierten billones en la defensa de su fe inmoral. La segunda parte que mencionó Rigoberto, la parte cultural. Hoy la cultura de las personas es su religión. La cultura de las personas es su religión. En Estados Unidos, la cultura negra es la religión de los negros. Hoy existe discriminación a la inversa, es discriminación del negro hacia el blanco, al punto que en las universidades se enseña que el blanco es racista por naturaleza, que está en sus genes, que nunca puede cambiar. Por lo tanto, cuando yo digo esto del wokismo, yo menciono el wokismo como el más grande avivamiento de la historia, y es el más grande avivamiento satánico. Y el wokismo, que viene de la palabra wake, despertar en inglés, y es crear todas estas unidades de homosexuales, lesbianas, transexuales, mujeres, negros, indígenas, ilegales, y formar todo este grupo para que se forme un grupo que está avivado, wokismo, que se levanta para, disque, pelear por sus derechos en forma unida. Por lo tanto, todo este sistema cultural es la religión de la gente hoy. La religión de los indígenas es la religión de esa comunidad. El catolicismo juntó la cultura con la religión. El cristianismo nunca debe juntar nada con el cristianismo. Toda cultura debe someterse a la cultura de la ética y la moral bíblica. Y todo elemento cultural, independientemente de que sean indígenas, negros, blancos, chinos, toda cultura tiene que estar sometida a la cosmovisión cristiana bien fundamentada en la palabra de Dios. Así que ese es uno de los serios problemas que tenemos. Wow. Dos respuestas increíblemente fuertes y potentes. Pregunta número 6. ¿Por qué el interés de tratar estos temas de humanismo generan tanta polémica y a veces agresiones y controversias? Yo imagino que ustedes tienen un montón de ataques, o sea, no me imagino, yo lo sé, que tienen un montón de ataques en las redes sociales, cómo lo enfrentan y por qué ustedes, a pesar de eso, se mantienen ahí tratando estos temas. ¿Quién? Rigoberto, por favor. Bueno, pensé que como el pastor terminó, pero está bien, yo inicio. Mira, yo creo que la verdad, no, eso no me gusta, creo no. La verdad es la madre de la discriminación. Cuando entendemos que hay una proposición que es verdadera sobre otras proposiciones, por ejemplo, este código es blanco, sigo con el ejemplo del código. Este objeto es blanco con negro, ¿ok? Eso es una verdad que discrimina otras proposiciones que van a ser mentira. Es decir, que esto no es rojo, ni esto es una pelota, ni esto es un cohete, ni esto absolutamente no es nada. Es decir, que la verdad propia excluye. De hecho, Jesús lo entendía muy bien cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él entendía muy bien de que esta verdad, que iba a ser una verdad, que es una proposición, Jesús es la única verdad, iba a discriminar otras cosmovisiones que son mentira. Ahora, en base a este principio, se genera un odio. Y aquí es donde yo creo que con justa razón ellas tienen que enojarse. Ellas y ellos. Porque dicen de que, empiezan a decir de que, digamos, yo creo no, sino que es una mujer, ¿ok? Si es una mujer, discrimina la proposición de que sea un hombre, de que sea una persona no binaria, una persona trans. Esto es mentira, porque hay una verdad que está proporcionando. Hay una verdad que no se expone, sino que impone. Entonces, ya por default trae un conflicto presentar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad discrimina, ende es la ciencia de la discriminación. Por eso yo creo que es imposible. Si ya Jesús nos está advirtiendo de tanta aflicción, de que por sí nosotros no íbamos a ser recibidos en este mundo con los brazos abiertos, en bandeja de oro, era porque él entendía que el principio de, o la consecuencia de asumir
de que hay algo que es verdad y presentarlo es que discrimina a otros que son mentira. Cuando yo te digo, pastor, vos no tienes 80 años, sino que tienes 72. Si yo digo, yo no soy un erudito como el pastor, pues es una verdad que opera en mí. O sea, es algo que me excluye y cuando yo me alejo de la verdad, cuando yo creo otras cosas que son verdad, pero que no es verdad, sino que es una opinión, y usted viene a presentarme la verdad, esto afecta mi opinión, por lo tanto hay un enojo, y eso es lo que opera en todos los movimientos. Porque todos los movimientos son mentira, no porque yo quiero, sino que son mentira porque no tienen fundamento lógico. Y si un cristiano aboga por la lógica, está excluyendo no discriminando a la persona, sino discriminando su falsedad en su cosmovisión. Y esto trae conflictos. Porque ya el pastor lo dijo, la política es un conflicto total, es mi versión versus tu versión, mi discurso versus el tuyo, y creo que es inevitable. Es más, te hago un ejercicio. Si a vos tu cristianismo no te está representando un sacrificio social, tienes que replantearte la forma en que presentas el cristianismo. Muchas gracias, Rigoberto. Mi pastor. Bueno, hoy uno de los principales problemas que tenemos son dos generaciones. Dentro del cristianismo hay una generación de personas mayores que son inclinadas hacia el izquierdismo. Eso es en nuestras iglesias. Los pobres son inclinados hacia el izquierdismo, porque siempre tienen la esperanza de que el izquierdismo le va a dar mejor trabajo, le va a solucionar el problema. Hay cristianos que son mendigos de los gobiernos, que creen que el gobierno le va a traer solución a su problema, por eso votan por ellos. Por eso votan por personas que le ofrecen ayudar, aunque tengan una cosmovisión totalmente contraria a la Biblia. Es decir, hay cristianos que tienen esta mentalidad, que prefieren votar por alguien que le ofrece trabajo o una canasta de alimentos, o que le ofrece construir algo, o como se reunió el presidente Maduro con cientos de pastores y les ofreció dinero y les están dando dinero para que compren micrófonos, para que arreglen la iglesia, y como dijo el presidente de una de las alianzas evangélicas de Venezuela, están comprando al pueblo cristiano. Así que este es el problema. Tenemos un sector grande de la iglesia evangélica que en su sistema de pensamiento es sincrético, tiene una mezcla de izquierdismo con cristianismo. Y hay un sector de jóvenes muy grande, adolescentes, jóvenes, que no conocen la ética, la moral bíblica, que no conocen la doctrina y que le están ofreciendo lo más fácil. Le están ofreciendo sexualidad, le están ofreciendo lo que sea. El cristianismo le dice no a las relaciones sexuales prematrimoniales, le dice no al aborto, le dice todo no, y esta otra filosofía de pensamiento le dice todo sí, tú eres lo que sientes, tú eres lo que te gusta, tú eres lo que te apasiona. Entonces ese interés lleva a las personas a sentirse atraída, porque su naturaleza pecaminosa le lleva a sentirse atraída. Cuando alguien ataca, me dice, yo ataco su posición política. No, está atacando mis principios bíblicos, porque mi posición política, mi posición religiosa, mi posición moral, mi posición familiar, mi posición laboral está fundada en principios y verdades bíblicas bien estudiadas, no en versículos tomados fuera de su contexto por inexpertos explicadores de Biblia que no entienden. Así que esas personas, lamentablemente, no entienden el Evangelio. Se han mantenido tristemente en la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque están en congregaciones donde no le enseñan esto. Están en congregaciones donde están esperando que Dios le arregle la vida mediante un milagro. En congregaciones que son hedonistas, que están esperando que si dan dinero, Dios le responda con 10 o 100 veces más.
para gastar en sus deleites, que están esperando una prosperidad. Entonces esa mentalidad hedonista de muchos cristianos evangélicos hace que estén esperando a una iglesia y un gobierno que les dé, no un gobierno altamente moral. Gracias, mi paz. Muchas gracias. La verdad es que la audiencia está aquí, pero comentando y hablando harto. Nos queda poco tiempo, así que voy a elegir de las preguntas que vienen ahora, y una de ellas es para que responda cada uno, y vamos con Rigoberto. ¿Cuál crees que es la peor influencia que reciben los jóvenes ahorita mismo? LGTB. Punto. LGTB. Es la negación ¿Sí? de toda racionalidad de principio de lógica. Movimiento de aborto es la negación de la sustancia. Y el feminismo es la negación del diseño operativo en la familia. Maravilloso. Mi pastor. No, lo dijo todo. ¿Cómo? Yo leo esta pregunta. ¿Cómo lo hacemos para que estos movimientos, porque hoy día yo vi un video que está circulando en las redes sociales, donde está promoviendo un grupo de cristianos que los cristianos vayan a las marchas y pidan perdón? Escucha esto, pidan perdón, que nos paremos con letreros los cristianos, ese es el llamado, y que pidamos perdón por la predicación, porque Jesús no piensa como piensan los cristianos. ¿Cómo lo hacemos para detener eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es predicar la verdad, le gusta a quien le guste. Amén. Lo que tenemos que hacer es dejar de invitar a las congregaciones a motivadores evangélicos y empezar a invitar a predicadores de la verdad, predicadores de la palabra. La vida cristiana no se vive por la motivación personal. La vida se fundamenta en doctrinas, en verdades, en moral, en ética. Y cuando las congregaciones y los pastores se dedican a enseñar sobre dinero, lunes dinero, miércoles dinero, viernes prosperidad, domingo prosperidad, mantienen a la gente en la desnutrición. Esos jóvenes que llegan a la universidad cantando bien, orando bien, ayunando bien, que aprendieron a tocar todos los instrumentos en la iglesia, que le encanta estar como líderes de adoración, cuando llegan a la universidad, a los lobos rapaces que están en la universidad, no tienen ningún argumento lógico, filosófico, teológico ni moral para defender en su mente la fe. En su mente no pueden defenderla. Nota lo que dijo Jesucristo. Jesucristo iba a mandar a un grupo de discípulos, le dice: los voy a mandar a cumplir con esta misión. Y nota lo que les dice: los mando como ovejas en medio de lobos. Compórtense astutamente como serpientes y mansos como palomas. Y esa debe ser la filosofía del cristianismo. Excelente, pastor. Siguiente pregunta, porque la respondió súper bien. Sí. Muy bien. ¿Qué debe hacer nuestro entorno, la iglesia, nosotros, para defender el ataque al cristianismo y mantenernos firmes en la fe? Educación. Creo que el pastor ha hecho una síntesis de todo. De hecho, la respuesta tuya, ahorita, la pregunta se responde con la respuesta anterior del pastor. Claro. Yo vendría aquí como en modo de conclusión a hacer evidente lo que el pastor está diciendo, y es que es cierto. Yo creo que la educación en buena doctrina, en buenos fundamentos, nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, y lo más triste de todo, que se nos vayan jóvenes de la iglesia, que no solamente tengan crisis de fe. Yo alguna vez dije, esto fue de las primeras cosas que yo empecé a aprender, y yo decía, ¿sabes qué? Es mejor que se vayan, porque de verdad quieren negar a Dios y ni Dios puede detenerlos, a que se vayan porque ni siquiera fueron atendidos, porque ni siquiera saben si Dios existe, y esto es lo peor. Ahí está lo triste, y creo que el pastor lo responde súper bien con anterior. ¿Qué consejo le daría Rigoberto? ¿Qué consejo le daría Rigoberto a la generación del pastor David? Y luego lo hacemos inversa también. Rigoberto, ¿cómo le hablarías tú a los hermanos adultos de las iglesias? ¿Qué consejo le darías o qué les pedirías? Bueno, primero decir que esto no es para el pastor David, porque el pastor David me ha demostrado que tiene una gran apertura con los jóvenes de hoy en día, y me gusta de nuevo porque se están uniendo dos generaciones, y esto es impresionante.
El consejo que yo le daría a los pastores con edades que son con el doble de trayectoria, el doble de experiencia, es que entiendan que los jóvenes hoy por hoy son el futuro potencial de su iglesia. Y este joven que ahorita está preguntándose por qué Dios existe o está en búsqueda de una cosmovisión, este joven que representa toda una juventud, es decir, un joven de 23 años puede representar el común denominador de cualquier tipo de joven que tiene la potencialidad de defender la fe. Creo que lo mejor que nosotros podemos, o desde mi perspectiva, siendo una voz que representa a varios jóvenes, es decirle a los pastores aquí públicamente, por favor, escúchenos, por favor, denos espacios en las iglesias, por favor, alienten al liderazgo a fundamentar más la fe para que llegue esta razón, esta fe y razón, esta buena doctrina a los demás jóvenes. Y lo digo así, pero por favor, por favor, por favor, es que de verdad nos den a nosotros estos espacios, esta preparación que ocupamos, que se preocupen porque esta generación está sufriendo ahorita de muchísima ideología, y creo que lo mejor que le podríamos pedir a pastores de la trayectoria y el nivel de David es que de verdad nos escuchen, que tenemos no solamente que aprender, sino que cuando lo aprendamos tenemos que decir, y la energía, como decía Sócrates lo entendía muy bien. No importa si en algún momento yo me quedo sin energía, si en algún momento yo me convertiré en un mártir, parafraseando un poco también lo que él decía, porque lo que menos saben es que van a venir jóvenes con muchísima más energía, y aquí es el problema, que he estado entrenando a personas con muchísima energía, que van a llevar lo mismo que yo. Así que estos pastores que van de salida, naturalmente hablando, larga vida para ellos, sepan que en los jóvenes yace la energía, esta que decía Sócrates, por más que me hagan algo, por más que nos ataquen, ya hay jóvenes con muchísima más energía que van a aguantar años de años. Y esto es donde se puede garantizar una futura iglesia, o si no una iglesia totalmente reducida. Oh, muchas gracias. Pastor, y usted a la generación de jóvenes, ¿qué les pediría? ¿Qué consejo les daría? Bueno, los jóvenes, como dijo Rigoberto, tienen un montón de energía. Yo les pediría que la canalicen bien, que le den importancia a lo que tiene importancia, que pongan las cosas en prioridad, que no dediquen toda su energía simplemente a aprender a cantar, a pasar una hora. El otro día pasamos en una congregación, 1 hora, 45 minutos cantando, luego me dieron 30 minutos para predicar la verdad. Queridos jóvenes, si ustedes se dedican 1 hora 45 a cantar y en la media hora que le queda después están durmiéndose porque están cansados de tanto saltar, nunca van a ser buenos cristianos. Bien, queridos jóvenes, toda esa energía que ustedes tienen y que la utilizan para aprender a tocar instrumentos, que es totalmente necesario, pero toda aquella energía que ustedes tienen, cuando pídanle a sus pastores, ruéguenle a sus pastores, suplíquenle a sus pastores, que le den curso de lo que estamos hablando ahora. Y cuando le den curso, por favor asistan. Que toda esa energía la canalicen en el conocimiento de Dios. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Todo lo demás se termina, queridos. Cuando llega a la universidad con una mente vacía, recuerde, los 5 primeros años de la vida de un niño son los más importantes de su vida. Allí, en esos primeros 5 años, va a crecer su cerebro hasta el 90% de la capacidad que tendrá como adulto. Wow. En esos primeros 5 años, si no enseñamos, si no entrenamos, si no educamos a los niños, si la iglesia no tiene cursos de moral para los niños. A ver, cantantes cristianos, ¿dónde están sus canciones sobre moral, sobre ética para los niños? ¿Por qué no le enseñan
canciones que hablan, la Biblia enseña que Adán y Eva fue hombre y mujer. ¿Por qué no crean canciones que le enseñen desde niño que existen solo dos sexos? ¿Por qué? Porque no se venden. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema de educación completamente enfocado en el entrenamiento moral de nuestros hijos. Los comunistas entrenan a sus hijos moralmente desde niños. Los cristianos no lo hacen. Y hay dos crisis serias. Los primeros 5 años, en el niño, su cerebro crece con el conocimiento, con las verdades, con las acciones, el ejemplo de su niño, y crece hasta el 90% que va a tener del tamaño cuando sea adulto. Segundo, entre los 18 y 25 años, los jóvenes son tan vulnerables como eran cuando niños. Esto dicen las estadísticas. Entre los 18 y los 25, el joven, como quiere ser independiente, anda agarrando lo que él quiere afirmarse de verdades, anda buscando verdades, y cuando llega a la universidad y el profesor de biología, que según él es un erudito, que fue allí para aprender, le enseña todas estas mentiras del LGTBI, todo esto, el joven no tiene defensa moral en su vida. Así que nosotros como pastores tenemos la obligación de entrenar a nuestro liderazgo, obligar, escúchenme pastores, obligar a todos sus líderes a tomar cursos, no es opcional, obligar a sus líderes. Si para ser diáconos hay que cumplir requisitos, hoy para ser diácono y servir a una congregación tiene que ser una cara bonita, no alguien que cumple los principios de la diaconía. Así que, queridos pastores, si no es, primero entrenes, si no tiene la capacidad de aprender estas cosas, por favor, busque personas de su iglesia a quienes los mande a entrenar. Páguele un curso a un joven que está estudiando filosofía o que está estudiando teología cristiana. Mándelo con dinero de la iglesia a tomar un curso para que se prepare, para que podamos entrenar a las personas, porque sin entrenamiento no existe la posibilidad de tener defensa de nuestra fe. No, muchísimas gracias. ¿Sabes por qué, pastor? Porque, y perdón que te corte, nada más para ya cerrar, gracias, porque de nuevo recalco, hay 2 generaciones que se están juntando ahorita, y ahorita lo mejor que yo puedo hacer, una voz que Dios me ha permitido ser voz de muchos jóvenes, es escuchar la sabiduría de los grandes, de los sabios. Y ahorita me he nutrido muchísimo de tu conocimiento, trayectoria, sabiduría, para ver cuál es la dirección correcta para llevar esta batalla. Y gracias por ser una voz tan actualizada, pastor, sobre otros pastores incluso, que parece que te subestiman. Parece que por la edad han subestimado a los pastores, pero yo creo que nadie puede subestimar a un sabio que ya caminó lo que uno está apenas caminando. Y de verdad, muchísimas gracias, pastor. Gracias, te lo agradezco mucho por este espacio. De verdad, no sabes cómo me ha llenado compartir con personas que de verdad mentorean. Cuando hablan, mentorean, aunque no seas tu mentor. Gracias, pastor. Gracias por darnos este consejo a todos los jóvenes. Muchas gracias, Roberto, a ti por permitirnos compartir, y espero que no sea la última, y en todo lo que podamos servirte como ministerio. Lo que quisiera, Rigoberto, es no ver a otro motivador evangélico. Lo que quisiera ver en ti, querido, es un conocedor no del Dios de la imaginación, no del Dios de la revelación bíblica bien interpretada. Y quisiera que todos tus conceptos filosóficos, todos tus conceptos tengan el más grande fundamento que deben tener, que tiene que ser la verdad inerrante de la eterna palabra de Dios. Te amamos y muchas gracias por permitirnos compartir contigo. Gracias, pastor. El privilegio es mío. Querido. Muchas gracias a toda la audiencia. Hay muchas preguntas, pero por un asunto de tiempo no las vamos a responder. Estamos todos con agenda. Sin embargo, algunos anuncios importantes
que debo dar, y es que pueden seguir al pastor David Ormachea en YouTube, Facebook o Instagram. También Twitter, como él me enseñó a decirlo bien en inglés, Twitter. Pueden seguirlo ahí en Spotify, descarguen la app, lo encuentran como David Ormachea, o en la página www.davidormachea.org. Tenemos unos podcasts, porque ahí soy parte, yo con el pastor, en los podcasts, ahí estamos juntos compartiendo, así que búsquenlos, y también busquen a Rigoberto, lo encuentran en Instagram como mi amigo Aristóteles, en YouTube, en Facebook como Rigoberto Hidalgo. Última pregunta personal, Rigoberto, ¿por qué mi amigo Aristóteles? No, pues el apodo surgió así, hermano. Sí. Pues surgió por la gente, realmente. Y así me quedé y lo puse. Pero bueno, ahí está, ahí está. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Sáquenos screenshot. Ahora, en este minuto, súbalo a las redes sociales. Y el screenshot más divertido, pastor, esto lo voy a hacer yo. Les prometo que les envío un libro del pastor David de regalo. Aquí es que suban el screenshot, David Ormachea, mi amigo Aristóteles, José Bravo. Les prometo que les va a llegar, al más divertido, les llega un libro del pastor David Ormachea en formato digital. Chao a todos y bendiciones. Ya se lo ganó Rigoberto. Nah. Ya se me ganó el asiento. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Un abrazo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción, yeah, te recomiendo lo que hago yo. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor.